Buenas noches, profe. Bueno, hoy voy a hablar de tres temas principalmente y voy a hablar de Joaquín Barranda y los congresos pedagógicos. Bueno, la educación a principios del siglo XIX por lo menos en México en siglo XIX, eh, tenía un nivel bajo de influencia acerca de estos personajes. Entonces, pues bueno, él fue uno de los principales revolucionarios en el tema pedagógico. Y bueno, principalmente luchaba contra, pues bueno, los liberales luchaban contra el desolutismo español. En 1823, bajo el gobierno del Poder Supremo Ejecutivo, y en 1826 y 1827 se crearon la segunda y primera propuesta educativa. Y pues bueno, su objetivo principal era la instrucción pública, donde pues bueno, el fin era impulsar la educación aquí en México, de la mano de Martín Barranda. Pues bueno, en 1888, ya mencionado, convoca a dos congresos pedagógicos, para intentar consolidar la ley de instrucción pública. Él quería que pues bueno, estuviera 100% y fuera obligatoria. Y pues bueno, y principalmente su objetivo era que la calidad de las escuelas aumentaran, porque pues en ese entonces la educación estaba un poco mal a comparación de cómo está ahora. Y pues bueno, eh, también acerca de la educación normal, alcanzó después de que se aprobaran las leyes y fueran obligatorias, unos niveles sin procedencia, pues que aumentaron mucho. Entonces pues de algo sirvió lo que pues este personaje aportó a la pedagogía. Y pues bueno, también una de sus frases principales de este personaje era que la educación era necesaria para una transformación verdadera. Y pues bueno, sus principales pensamientos eran eh, que si no evolucionaba la pedagogía no íbamos a evolucionar como personas. Y pues bueno, él fue uno de los principales personajes que hizo que la pedagogía evolucionara de una manera, y de lo que actualmente conocemos como pues nuestra escuela. Bueno, el siguiente tema es el nacimiento de la pedagogía en México. Pues bueno, creo que para abordar esto principalmente tenemos que saber que la pedagogía, por lo menos en el ámbito histórico y social, pues debemos de saber primero que nada qué es. Y pues bueno, es un método para la enseñanza, el aprendizaje y las formas de la enseñanza misma. Y pues bueno, principalmente yo considero, en base a las fuentes que consulté, que pues bueno, lo ya mencionado hace varios temas, los temas anteriores, junto con Gabino Barreda. Pues bueno, yo creo que principalmente se promovió lo que vendría siendo la pedagogía. eh, y pues bueno, todo comenzó con él, ya que pues él decía que un buen método es la condición del éxito. Y pues así mismo pienso yo, así como alrededor de los sucesos históricos que hemos vivido, desde la llegada de Cristóbal Colón al colonizarnos a nosotros. Y pues bueno, adoptar principalmente no es un método de estudio. eh, y pues bueno, autores a lo largo de la historia han pues modificado este método. Por ejemplo, también uno de ellos es el ya mencionado en el tema anterior, Martín Baranda, entre otros muchos de los que ya hemos hablado, o bueno, de los temas de las exposiciones anteriores. Eh, Ahí es donde, en base a los errores que se vieron en diferentes ámbitos de estudio, se hace la creación de la pedagogía, o bueno, el nacimiento de la pedagogía surge en base a, pues bueno, principalmente filósofos, maestros, entre otros muchos más. Yo creo que la pedagogía es un método que al día de hoy se sigue evolucionando y seguirá evolucionando, ya que, pues bueno, la creación de la pedagogía viene pues yo creo que del método filosófico de algunas personas, ya que pues vieron en base
a los resultados históricos como guerras, lo de los liberales con conservadores, que en el tema pedagógico estaba, pues bueno, no estaba avanzando como debería o no estaba habiendo una evolución que pues, bueno, principalmente las personas europeas o pues bueno, los representantes europeos que vinieron aquí, pues vinieron a intentar evolucionar, entre comillas, la evolución de nosotros, pues principalmente mexicanos y latinos en general. Entonces, pues bueno, también pues del que ya hablamos también en mencionadas ocasiones, Maximiliano de Habsburgo en temas anteriores, que pues bueno, cooperaron con lo que vendría siendo la creación de la pedagogía. La pedagogía nace en base a los sucesos históricos, o al menos eso es lo que yo considero y es eso en lo que me baso, ya que pues también principalmente en todos los sitios a los que acudí, en todas las bibliografías, pues bueno, se busca un proceso de evolución y pues bueno, principalmente yo creo que también va a haber una evolución en un futuro a nuestro método pedagógico. Para eso mismo yo creo que pues nosotros como estudiantes de pedagogía ahora mismo estamos, pues bueno, en ese proceso, pues bueno, de seguir pues bueno, con las frases que nos han dejado algunos de estos autores, de Martín Barreda, Martín Baranda, entre otros. Y pues bueno, yo también considero que la educación pues es necesaria para una transformación verdadera, como ya lo había mencionado. Y pues bueno, en eso se basó el nacimiento de la pedagogía, de acuerdo para, pues bueno, subsistir y tener una evolución constante. Y pues bueno, intentar alcanzar lo que vendría siendo la perfección educativa. Y, y pues en base al nacimiento en la pedagogía en México, pues bueno, esos son algunos de los representantes. Y pues bueno, en base también a lo que ellos vivieron en sus épocas en el siglo XIX, pues bueno, cuando vino Cristóbal Colón, entre otros muchos más, nace la pedagogía. Y pues bueno, voy a ir a lo que vendría siendo el siguiente tema. Bueno, pues primero que nada, con este tema de Justo Sierra y la fundación de la Universidad Nacional, pues bueno, me voy a enfocar en lo que hizo y en lo que era. Se le decía que era el maestro de América. Ahora mismo voy a dar el contexto del por qué. Él era un educador, era un escritor, era un político, era un abogado y pues bueno, principalmente, y también periodista, que en ese entonces los periodistas tenían una influencia muy grande en la sociedad mexicana, y él era mexicano. En 1880, pues bueno, la instrucción cívica, que pues daría importancia en la educación. Él se enfocaba principalmente en la educación científica y pues bueno, él tenía un pensamiento en el que se le enseñara a las personas, pues científicamente y no laicamente. Y pues bueno, él tenía ese pensamiento en la importancia de la educación científica al indígena principalmente. Y pues bueno, en 1881, como ya lo vimos en temas anteriores, pues bueno, formó lo que vendría siendo la primaria. Él se enfocó mucho en en la orden y el progreso. Eh, Él también fue el fundador de lo que vendría siendo la secundaria. En 1905 se aprobó la primaria durante el Porfiriato. Él, él estuvo y él era fundamental en lo que vendría siendo el Porfiriato en el tema de la educación en México, llamándose así, lo que ya había dicho, que es el maestro de América. Bueno, buscaba la práctica metodológica y científica. Eh, Él también se enfocaba en no solo memorizar por memorizar, sino que se aprendiera algo, que se, que se tuviera conciencia de lo que estaban viendo los alumnos, principalmente por lo mismo de que buscaba la evolución de como ya pues, Martín Barreda, como muchos otros que pues dieron su empujón para que la educación en México fuera mejor.
Pues bueno, como les digo, era de la idea de pensar y no memorizar. Él en 1910 era el ministro de Educación Pública. Él creó la Escuela Nacional de Altos Estudios y pues bueno, para formación de profesores em, de universidad, pues bueno, con lo que ya lo había dicho, con la investigación científica. En 1910 fundó lo que vendría siendo la Universidad Nacional, eh, pues bueno, que se llamaría o sería nombrada por algunas personas como la alma madre de México. Así fue como la UNAM se hizo y pues bueno, con ello vinieron lo que vendría siendo todas las especialidades pues científicas y todo lo que hoy conocemos actualmente de las universidades. Y pues como ya lo dije anteriormente, fue parte fundamental y yo creo que uno de los más influyentes en toda la pedagogía en la historia actual de México. Y pues bueno, gracias a él tenemos eh, pues bueno, muchas carreras para ejercer y para estudiar. Él como muchos de los otros que ya hemos mencionado, se enfocó en la evolución del mexicano. Y pues bueno, sería todo por estos tres temas, que bueno, mi conclusión personal es que nos han servido de mucha ayuda todo lo que hicieron estas personas y que pues bueno, espero y se siga evolucionando la pedagogía. eh, y pues bueno, principalmente tomar las cosas positivas de estos autores, de estas personas que nos dieron mucho. Y pues bueno, profesor, sería todo de mi parte. Buenas noches o buenos días o buenas tardes. Y nos vemos.